Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de la Primera de Crónicas, capítulo 23. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años y más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros, y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Levi: Gersón, Coat y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Leví y Semei, los hijos de Gersón. 3 de los descendientes de Leví fueron Jehiel, el jefe de familia, Zetam y Joel. Estos fueron los jefes de familias de Leví. 3 de los descendientes de Simei fueron Selomit, Asiel y Aram. Otros 4 descendientes de Simei fueron Jahab, Sisa, Jeús y Bería. Jahab fue el jefe de familia y Sisa la seguía. Contaron a Jeús y a Bera como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. 4 de los descendientes de Coa fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo. Ofrecieron sacrificios en la presencia del Señor. Servían al Señor y pronunciaban bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Levi. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de familia. Eliezer solo tuvo un hijo, Rabías, el jefe de familia. Rabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Iser estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaba Jerías, el jefe de familia, Amarías el segundo, Jeasiel el tercero y Jacamán el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaba Micaía, el jefe de familia, e Isaías el segundo. Entre los descendientes de Merarín estaba Malín y Musí. Los hijos de Malín fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musí fueron Mahil, Helder,
Jerimón. Estos fueron los descendientes de Levi por clanes, los jefes de los grupos de familias registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: el Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonar canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servían en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les habían indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Hermanos, el día de hoy, ¿qué nos quiere mencionar la palabra de Dios a mí y a ti? ¿Qué nos quiere decir la lectura que hemos leído hoy de la palabra de Dios, hermanos? La lectura de la palabra de Dios hoy nos habla de algo muy importante, hermanos. Algo fundamental en la vida del ser humano. Y es la organización, hermanos. Dios hoy nos habla de ese tema, de lo importante que es la organización en todas las cosas. Y te lo voy a decir por qué, hermanos. Porque tenemos un Dios que es un Dios de organización, que está bien organizado en todos los aspectos, hermanos. Si podemos saber y identificar todas las lecturas de Dios, Dios nos enseña y nos habla de cómo Él está organizado en todos los niveles y en todos los aspectos de los que Él nos ha hablado. Desde que hizo la creación del mundo hasta Apocalipsis. En todas partes Dios nos habla de una organización. Y de una organización que es importante en la vida nuestra. Una organización que es importante en las familias. Una organización que es importante en todo el mundo, hermanos. Porque Dios nos ha puesto el ejemplo que por medio de la organización se puede conseguir muchas cosas, tanto como paz, armonía. Pero bueno, hermanos, te comentaba, hoy Dios nos habla de la organización y nos lo manifiesta en la lectura de hoy. Nos dice cómo es importante estar organizado tanto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todas partes, hermanos. Pero más importante es que estemos organizados en nuestra propia vida, hermanos.
¿Por qué digo que nuestra propia vida? Porque si nosotros no tenemos organizados nuestra vida, hermanos, nuestra vida es un desbarajuste que no tiene ni principio ni fin. Porque la organización, ¿qué es lo que hace? La organización, como su palabra dice, organiza todo, desde el principio hasta el final, desde lo que vas a comenzar a hacer hasta lo que vas a terminar. Eso es lo que significa la palabra organización. Y hoy Dios es de lo que nos habla y nos menciona que es muy importante la organización. Primero en nuestra vida, que tengamos nuestra vida bien organizada, hermanos, en todas las actividades que vamos a hacer diario, en todas las actividades que vamos a realizar en todo el día, que organicemos, porque esa organización nos va a permitir organizar todo lo que vamos a hacer y así lo vamos a poder hacer con mucho más facilidad y lo vamos a poder hacer de una manera más rápida y ligera, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener organizado con qué vamos a empezar el día y con qué vamos a terminar, hermanos. Eso es muy importante. Por eso es que hoy Dios nos habla de organización y nos lo menciona cuando empieza a decir que Él organiza a los levitas para que les sirvan en el templo y a cada uno le da su función y le dice lo que tiene que hacer, hermanos. Los organiza y les manifiesta. También nos habla de la organización que le hizo a Moisés y a Aarón. Aarón lo organizó para que fuera que, lo voy a decir de la propia palabra de él, donde dice, en cuanto a los hijos de Moisés y los hijos de Aarón y sus descendientes, fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo. Aarón y Moisés fueron apartados para dedicarse a lo que es sumamente santo. ¿Qué es a lo sumamente santo? A los sacrificios y ofrendas que se ofrecían en aquel entonces a Dios. Pero Dios los organizó, les dio las funciones. Por eso es que nos habla de lo importante que es la organización, hermanos. En todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos lugares es importante que estemos bien organizados, hermanos. Porque la organización es algo que nos va a ayudar a llevar nuestra vida más ligera y más fácil, hermanos. Porque como te acabé de repetir, si no organizamos nuestra vida, si no tenemos una organización de nuestra vida, de nuestras actividades que vamos a hacer, hermanos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque es un desastre. Porque no sabemos ni dónde empezar ni dónde terminar. Y como te acabé de decir, la palabra misma lo dice, organización. Y Dios es de lo que nos habla. Porque tenemos un Dios que está organizado en todos los aspectos. En todos, hermanos. Lo mismo, cuando Dios mandó al pueblo de Israel a que conquistaran la tierra prometida que estaba invadida por otras personas, Dios los organizó de cómo tenían que ir a ese lugar. Los organizó, hermanos. Y sobre esa organización ellos tuvieron el éxito y pudieron apoderarse de la tierra prometida que Dios les había prometido que les iba a dar. Pero fue por medio de la organización que Dios les dijo cómo hacer las cosas. Y eso es lo que hoy Dios nos dice a nosotros, que tenemos que estar organizados, hermanos. Acuérdate, hoy Dios nos habla de organización, de un tema que es muy importante en nuestra vida. Hoy Dios nos dice que organicemos primero nuestra vida.
para que podamos saber dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar, hermanos. Y que tengamos organizado todo, en todos los aspectos, de donde vayamos. Porque sobre esa organización vamos a poder hacer muchas cosas, así como las hizo el pueblo de Israel en el pasado, cuando Dios los organizaba y les decía cómo hicieran las cosas, hermanos. Tomemos ese ejemplo que Dios nos pone. Como te acabé de hablar de un ejemplo muy simple. Cuando Dios manda al pueblo de Israel a que saque a la gente que habitaba en la tierra prometida que Dios les iba a dar. Dios los mandó, sí, pero los mandó bien organizados, hermanos. Y eso es de lo que hoy Dios nos habla. Fíjate cómo Dios nos habla en todos los aspectos, en todas las maneras. De una y de otra manera nos habla. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir más mejor. Para que tú y yo podamos vivir felices. Como siempre te he dicho, escuchando lo que Dios nos dice y poniéndolo en práctica. Esa es la clave para que tú y yo podamos ser felices en este mundo. Por eso es que la invitación de cada semana es que tomemos la palabra de Dios que nos transmite y la metamos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Que nos esforcemos día tras día por obedecer en lo que Dios nos dice y nos pide por su palabra. Como fíjate hoy, el tema, lo importante que es la organización. Pongámonos a reflexionar en esa palabra y verás que tiene mucha importancia en nuestra vida. Si tú y yo no estamos organizados, hay que organizarnos, hermanos. Porque sobre esa organización vamos a poder realizar todas nuestras actividades de una manera más sencilla y más mejor. En nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo y en el mundo, hermanos. Bueno, hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación a que tomemos las palabras que hoy Dios nos ha manifestado por medio de su palabra, que las tomemos y las metamos en nuestro corazón y que las pongamos en práctica, hermanos. Esforcémonos día tras día, porque Dios nos ama y nos quiere, y quiere que estemos otra vez en la presencia de Él, hermanos. No se te olvide, Dios nos ama, y Dios quiere que volvamos otra vez a estar en la presencia de Él, pero ya para siempre, hermanos. Esforcémonos. Bueno, mis hermanos, yo me despido, pero no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Primeramente, dándole las gracias por este techo, dándole las gracias por el pan que nos ha dado en este día, ese pan que nos ha servido para nutrir nuestro cuerpo, para que podamos hacer nuestras actividades, pero también dándole las gracias por su palabra que hoy nos ha permitido leer y que nos ha manifestado y nos ha dicho que tenemos que estar organizados. Padre Yahvé, bendito y alabado seas tú por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos y eternamente. Amén. Papito, te ruego y te suplico que no te olvides que somos tus hijos, que no te olvides que somos creación y hecha tuya por tus propias manos, y que anhelamos volver hacia la presencia tuya, papito hermoso. Ayúdanos a que nosotros podamos día tras día caminar firmemente en este mundo, a que demos pasos firmes y sólidos
para llegar hacia la presencia tuya, Padre Dios. Te lo pido y te lo suplico por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos hermosos y queridos, como siempre les he dicho, cuídense y protéjanse de las garras de Satanás, porque Satanás anda suelto y anda buscando y devorando a todos aquellos hermanos que están perdidos, a todos aquellos hermanos que no han encontrado el camino. Mis hermanitos, cuídense y protéjanse. Y como siempre les he dicho, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que mi Padre Dios Yahvé, que es amor, paz y felicidad, nos mande su Espíritu Santo, su Espíritu de fuerza, de energía y de sabiduría para que nosotros podamos día tras día caminar en este mundo. Y que así el día de mañana, cuando Él nos mande llamar a descansar, vayamos en paz y tranquilos y sabiendo que vamos a estar en la presencia de Él. Mis hermanos, los amo y los quiero. Cuídense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.